Bueno, pues nuestro primer invitado lleva ya la friolera de 20 años, que se dice es el más longevo en lo que al cargo de presidente se refiere, presidente de un club de primera división. 20 años desde el 88, 63 debe tener, si la memoria no me falla. Es un tío entrañable, yo le tengo muchísimo cariño y creo que las cosas, hombre, todos cometemos errores, supongo que él también los comete, pero el balance yo creo que es un notable alto, tirando sobresaliente. Se llama don Augusto César Lendoiro, presidente. Por un aplauso para él. Bueno. Siéntese usted, maestro, que ya tenía yo ganas de verle. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va la crisis? Dice que sea. Es la pregunta al millón. ¿Hay crisis, don Augusto? Usted que sabe de esto más que nadie. ¿Hay crisis de verdad o no? Manda carazo. ¡Ay! Muy bien, presidente. ¿Hay crisis o no? Es como o das meigas, a ver las ailas, ¿no? Sí. Yo no sé. En el caso de la crisis creo que sí, pero bueno, cuando no hubo crisis en el fútbol. O sea, yo vivo en crisis permanente, ya no me acuerdo de otra época que no fuera en crisis, ¿no? ¿Ha habido algún año en su larguísima vida como rector de entidades deportivas, ya no de fútbol, también en hockey al principio, algún año que no fuera con la maleta a buscar dinero toda la vida, buscando dinero? Parece usted un agente esto de las farmacias, ahí con la maletilla, toda su vida condenado, ¿no? Desde niño, ¿no? Desde niño. Estuve pegando, me tenían pánico. Cuando aparecía por las empresas pequeñas, medianas, grandes, ahí viene otra vez, ahí viene. Entonces, claro, desde la época del Ural, yo empecé con 15 años. Sí, sí. Y ya casi se acercan los 50 de permanencia en un club de fútbol como presidente, ininterrumpidamente, ¿no? Y eso son, la verdad, no muchos años, es una eternidad, ¿no? Pero seguro que muchas veces, o en soledad o con amigos de su círculo íntimo, dirá, ¿y por qué yo nunca he estado en un Madrid o en un Barcelona o en un Manchester de estos que siempre les sobra el dinero? 100 millones de euros de beneficio, 150, y usted dirá, ¡jo! ¿Cómo lo hacen? Es una locura eso, sí. Ahí está y es verdad, debe existir eso, ¿eh? Ahí está. Debe existir. Es la leche, hay equipos de estos que ganan mucho, perdí ¿no? alguna oportunidad de poder estar también en eso, ¿no? Pero celebro haberme quedado en el Deportivo, ¿no? ¿Cuándo es más difícil sacar una nave a flote como el Deportivo? En los tiempos dorados del 92, 93 hasta el 2001, 2002 del famoso Superdepor, aunque Superdepor sigue siendo siempre, o en los tiempos de la normalidad, en el que el equipo está más o menos donde tiene que estar, como ahora, no está mal, está apuntando bien el año. Los mejores años son cuando los resultados son mejores, ¿no? Y en aquella época y otras épocas, pues era más fácil porque en el fondo todo el mundo se acercaba más, tenía más facilidades para poder conseguir apoyos económicos, por lo menos posibilidad de créditos que te permitiesen el poder optar a grandes jugadores. Y la realidad es que cuando después te falta ese punch yo siempre me acuerdo de la enorme posibilidad que tuvimos de jugar, simplemente si hubiésemos jugado la final de la Copa de Europa, como a mí me gusta llamarle a la Champions, ¿no? Hubiese sido otra guerra para el Deportivo. Fue mucho más trascendente el haber fallado, digamos, en ese aspecto de no haber podido alcanzar la final de la Champions, que el haber perdido la Liga, aquella famosa del penalti. El penalti. Fue mucho más trascendente para el Deportivo, porque se hubiese sumado todo el mundo estaría en el carro, todo el mundo quería ayudar, todo el mundo ya organizaba aquello, es decir, camino de Gelsenkirchen, que nunca pensé que pudiese nunca sabías decirlo, ¿no? aprender esa palabra. Fíjate a dónde nos querían mandar, si estábamos un poco condenados, a Gelsenkirchen. Como para recordarlo los nietos, esto, ¿no? Don Augusto, ¿ahora qué se puede contar? Ahora digo yo, si usted quiere, si no, pues nos dará lo mismo, ¿no? Ese salto de calidad, ese salto de nivel que da el Depor, ¿en qué año? ¿En el 92, 93? Cuando viene Mauro Silva, viene Bebetti, a partir de ahí, colección de grandísimos jugadores. Ahora, la pregunta al millón, pero ¿y este señor de dónde saca el dinero? Porque eran estrellas ya, de reconocido prestigio, que es el que hace el Superdepor poco a poco, ¿no?
Sí, pero era otra época, ¿no? Era otra época. Nosotros abrimos de nuevo las fronteras españolas al fútbol brasileño, ¿no? El fútbol brasileño en aquel momento nadie confiaba en él, ¿no? En jugadores que los últimos casos habían sido muy complicados, nadie pensaba que podían ser serios, profesionales. Y nosotros hemos tenido la inmensa fortuna, también es cierto, de encontrar dos grandísimos jugadores, dos grandísimos profesionales y que representaron otra vez la posibilidad de que Brasil se incorporase una vez más al mercado, no solamente español, sino al mercado europeo, ¿no? En aquel momento era factible fichar, por ejemplo, a un Bebeto con 26, 27 años, campeón de la Copa América, máximo goleador, y a Mauro Silva, 24 años, cada uno con 30, 40, 50 veces internacionales, por 2 millones, 2 millones y medio de dólares, ¿no? O sea, eso era factible en aquella época. Hoy los jugadores brasileños que destacan a los 16, 18, 20 años ya valen 10, 12, 15 millones de euros, 20 millones de euros, 30 millones. Eso es imposible ya competir en esos niveles, ¿no? Esa fue la realidad inicial del Deportivo, porque aparte de los grandes fichajes, después teníamos hombres tan importantes y hemos fichado gente tan importante en el equipo como en aquel momento fueron Boro o Rivera en el centro de la defensa, como fue Nando y Recarte en las bandas, como fueron jugadores del corte de Aldana, por ejemplo, extraordinario, los grandes momentos de Fran, de Claudio, de todos en realidad, ¿no? Y después se sumaron los Donato, en fin, fue un equipazo. Pero donde los niveles económicos eran otra guerra, ¿no? Es imposible repetir esa historia. Terriblemente difícil, ¿no? Yo diría que nada en esta vida puedes pensar que no tenga, porque también pensamos mucha gente, sobre todo. Yo pensaba, siempre decía que España nos debía una liga y que la íbamos a ganar, y al final la ganamos. Esta situación es mucho más complicada, ¿no? Pero déjeme que le cuente una curiosidad personal que muchas veces nunca se la comentó usted, pero sí amigos, alguna vez que sale el tema del deporte. Con la habilidad que tiene usted es el número uno negociando, lo dicen todos, los amigos y los enemigos. O sea, a usted le pueden dar 24, 36 horas y aburre al contrario hasta que firma por equivocación. Y eso, y alguna vez lo hemos hablado, la fama que tiene. Dicho esto, con esa habilidad y ese panorama que pintan de usted, ¿cómo no ha conseguido nunca que señores que han aterrizado en Inglaterra, fortunas norteamericanas o fortunas rusas o fortunas ahora de Tailandia, ¿no? Con el Manchester City o de Emiratos Árabes, ¿cómo no ha traído nunca a alguien que diga, oye, este es el futuro, este es el equipo donde hay que invertir, este es el equipo, porque cada vez que abre usted una oferta de esta pública de adquisición de acciones, dan 3, y el del tambor. Y el de la guitarra. Y el de la guitarra. Sí, ahí es un fallo suyo, ¿no? En eso estamos. Sí, yo fallos, o sea, es que los tengo por milleiros, ¿no? O sea que, pero bueno. Con la de dinero que hay en Galicia y la de ricos que hay, ¿eh? Sí, pero no se estiran ni en la cama, ¿eh? Usted ha tenido luego mala suerte. Yo creo que el poder fáctico, el poder político, ya no de Coruña, yo diría de toda Galicia, no ha entendido nunca el Depor, no ha entendido lo que representaba mundialmente el Depor, lo que ha representado, lo que representa, ¿no? Eso sí que es una lástima. Eso estoy completamente, estoy seguro. Y una lástima que pagaremos, ¿no? Como pagamos tantas cosas los gallegos, los coruñeses. Es decir, porque eso ya no tiene vuelta atrás. Es decir, el tiempo que pierdes en eso ya no hay posibilidad de recuperarlo. Puedes recuperar el que todavía no has perdido. Y tristemente nos damos cuenta de que en eso sí que luchamos siempre en inferioridad de condiciones. Se ha hablado muchas veces, decir, no, es que los gallegos somos iguales que los valencianos, que los madrileños, que los catalanes, que los vascos. Pues no, mire, me han demostrado ustedes de que no somos iguales, porque eso lo han dicho reiteradamente, y a la hora de la verdad, pues los vascos, los madrileños, los catalanes, los valencianos tienen unos apoyos excepcionales. Yo no sé si justos o injustos, me da lo mismo, pero tienen unos apoyos excepcionales que los demás no tenemos. Y cuando no lo tenemos es que estamos luchando en inferioridad de condiciones. Y cuando luchamos en inferioridad de condiciones, teóricamente nos tendríamos que considerar inferiores. Yo me rebelo contra eso. Y me he rebelado siempre y me seguiré rebelando, porque creo efectivamente que los gallegos seremos, yo no digo ni más,
pero menos tampoco que el resto. ¿Por qué no vamos a tener los mismos derechos que tienen los demás? ¿Por qué pueden tener unos recalificaciones y otros no? ¿Por qué pueden tener unos avances importantes en el tema impositivo y los otros no? ¿Por qué unos van a tener los aportes extraordinarios de los entes autonómicos y de los entes provinciales y de los entes locales y otros no? ¿Por qué unos van a tener... Pero que usted no ha tenido de nada, desde el punto de vista de las televisiones autonómicas y los demás no? Pues yo me rebelo contra eso y me seguiré rebelando. No, pero a veces sirve de poco, ¿no? Fijaros lo que os digo. El presidente acaba de poner 3, 4 temas encima de la mesa. Si 2 los tiene y 2 no, alguien puede decir, no, es que, hombre, en algo habrá fallado. Pero cuando no tiene ninguno, es que no entienden las fuerzas políticas lo que es el Deportivo. No lo han entendido nunca, ¿no? Yo creo que lo entenderían. Yo creo que lo entienden. Ya sé. Lo que pasa es que no sé por qué. Porque la verdad es que sería algo digno de hacer un estudio, ¿no? De saber por qué razón el Deportivo, y no solamente el Deportivo, hoy en día en el deporte gallego está ocurriendo en general una situación bastante peligrosa, ¿no? Es decir, que ya la venimos arrastrando desde hace bastantes años, no es una cuestión que yo quiera posicionar desde el punto de vista político, sino que desgraciadamente no se dan cuenta de que Galicia existe cara al exterior en un gran tanto por ciento fuera de las grandes empresas. No le quepa la menor duda. Porque el Deportivo, el Celta, el Liceo, en su momento los equipos de fútbol sala, los equipos de balonmano de la zona del sur, de Vigo, es decir, y de Pontevedra, han llevado el nombre de Galicia por España adelante, porque si no, un día sí y otro también podemos leer los mejores periódicos nacionales, podemos estar siguiendo las emisoras vuestras a los máximos niveles en los comentarios de todo tipo, los grandes, digamos, telediarios. Es decir, al final solamente somos noticias por cuando, desgraciadamente, sucede el Prestige, porque cuando ocurre el vertedero de Benz, cuando se producen circunstancias verdaderamente negativas, el Ercovich, el marejeo, es decir, siempre somos noticias por cosas desgraciadas o porque a alguien se le ocurrió realizar pues una enorme salvajada. Es decir, nunca somos noticias en positivo. ¿Cuándo hemos sido noticias en positivo? Cuando el Deportivo o el Celta, en concreto, hemos alcanzado grandes niveles internacionales, cuando el Liceo y cuando algún equipo de los deportes minoritarios han alcanzado cotas importantes. Poco más. ¿Y de dónde saca usted fuerzas? Porque eso es lo más difícil de la lucha, yo creo, ¿no? ¿De dónde saca usted fuerza? Año tras año dijo, pues que le den, que me voy. Eu son da Costa da Morte. Corcubión. ¿Son distintos los de la Costa de la Muerte? Son 12 kilómetros del Cabo Finisterre, ¿no? El Cabo Finisterre es, bueno... ¿Va usted por allí de vez en cuando, no? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Y sobre con todo, fundamentalmente, lo llevo en el corazón, ¿no? Es decir, o sea, me he criado en La Coruña desde el año y medio, 2 años escasos, pero yo sigo siendo de Corcubión. ¿Cómo es Corcubión? ¿Y cómo es la Costa de la Muerte de la que todo el mundo hemos oído hablar? Preciosa. La Costa da Morte se dice que es el fin de la tierra, Finisterre. Yo creo que es donde ha comenzado la vida, ¿no? Hábleme de fútbol. Haciendo historia. Jugadores que usted recuerda en sus 20 años ya como presidente del Depor, en esta última época, jugadores que usted recuerda con cariño, no sé, por el fichaje, por la operación del fichaje, por su rendimiento, por su forma de ser. Hace 2 días, en concreto, celebrábamos el 50 aniversario de 66 personas que cumplían esos años como socios ininterrumpidos del Deportivo, ¿no? Y nosotros somos el único equipo de España, primero, el que primero lo ha hecho. Segundo, que le damos un derecho único a esas personas porque entendemos que después de 50 años ininterrumpidos, y no estamos hablando del Madrid y del Barcelona, no estamos hablando del paso que se viene de la regional, enormes, ¿no? desiertos, ¿no? De la regional. De tercera división un año, segunda B otro, y muchos años en segunda división A, de esta gente, y creemos que bien merece el que no vuelva a pagar en un campo de fútbol. Entonces, se le reconoce ese derecho, que creo que es el único equipo en España que lo hace, y coincidía una circunstancia muy especial, que hace 50 años 66 personas se daban, aparte de otras muchas, de alta,
y continuaban hasta el día de hoy, ¿no? Pero es que hace 50 años, curiosamente, fichaban por el Deportivo Amancio, Veloso y Jaime Blanco, entre otros, grandísimos jugadores que por eso han multiplicado por 10 lo que suelen ser aproximadamente el número de socios de oro que todos los años le entregamos ese recuerdo de un carné que ya no vuelva a pagar, y al mismo tiempo la insignia de oro del club, que curiosamente son las únicas insignias de oro que nosotros hemos entregado. Por eso esos 3 jugadores quedan en la retina mía, porque claro, estamos hablando de 13 años. Claro, es lo que le iba a decir, de la infancia. Pero hábleme de ahora, como presidente. Y con ellos he tenido incluso la fortuna de entrenar en alguna ocasión, jugando yo en los juveniles. Venga, va, sí. Eso es nuevo. Sí, jugando en los pues juveniles. Usted tiene mala pinta de jugador. Ahora sí. Usted no me va a contar ahora que la pegaba bien. Yo era un fino estilista. ¡Bah! Ahí me la está clavando. Está usted, se ha venido arriba, como se dice. Un número 8 interior, un interior de nivel. ¿Cómo te diría? Pues, como Rafa Martín Vázquez, pero muy en pequeñito. Esa es la noticia del día. No sabía que usted había jugado al fútbol. Sí. No, y capitán del equipo juvenil del Deportivo. O sea que vamos a dejar cada uno. No. Ahí también es verdad que no pasé, ¿eh? Bueno, volvamos a su época de presidente contemporánea, 20 años. Estos 20 años, háblame de jugadores que por A o por B, por lo que sea, ustedes tienen la cabeza. Porque a otros, hombre, por supuesto les recuerda a todos. Si le doy nombres le vienen, pero no, uno que los tiene ahí. Nada, es que, seguro que iba a ser terriblemente injusto con muchísimos jugadores, ¿no? Antes hablábamos del inicio del famoso Super Depor, aunque a mí nunca me gustó. A mí sí, me parece muy bonito. Lo del Super Depor, la verdad es que porque sabes que después del Super vienen otras cosas, vienen los comentarios, vienen las calificaciones, vienen los adjetivos, y eso es peligrosísimo. Pero bueno, efectivamente fue una época excepcional. Y después yo creo que hemos tenido, pues casi todos en estos 18 últimos años que llevamos en Primera División de forma ininterrumpida, que es el doble del récord que en la historia había tenido el Deportivo. Es decir, solamente en los últimos años de los 40 y primeros de los 50 el Deportivo había estado, creo que 9 o 8 años, 9 quizá, en Primera División de forma consecutiva. En estos 18 años, la verdad es que hemos tenido tantísimos grandes jugadores. O sea, que decir cualquier otra cosa, o sea, correrías. Yo, ¿qué voy a decir? Yo tengo también, uno tiene también, ¿cómo te diría yo? Pues su punto flaco, ¿no? ¿Y cuál es? Es el flaco Valerón. O sea, ese sí que es para mí una persona. Y que quisiera en él, yo creo que sintetizar un poco a todos los grandes jugadores, aunque esté ahora y que además quizá lo pueda decir porque está pasando por momentos difíciles después de un par de años de muchas lesiones, de mucho sufrimiento y tal. Aunque esté aquí y me cueste más decirlo, creo que para mí Juan Carlos Valerón es un caso especial. ¿Dónde? Ahora hablamos con Juan Carlos, por supuesto. ¿Dónde va el Depor? ¿Usted es capaz de dibujarme el Depor? Yo le digo, estamos en el 2008, 2013, por ejemplo, 5 años. Dentro de 5 años dirá, pues mira, como estamos más o menos, o me le pone más arriba, o me le pone... Yo creo que el Deportivo tiende a crecer, ¿no? Tiende a crecer porque desde hace bastantes años ya, una vez que se inauguró la ciudad deportiva de Abegón, del mundo del fútbol, yo creo que estamos trabajando muy bien y poco a poco van surgiendo chavales nuevos, que eso bien aderezado con esa espina dorsal que debe de tener cualquier equipo. Sí, pero ya los años que llevan ustedes en primera han salido demasiado pocos de la cantera, ¿eh? Sí, porque la verdad es que era también muy complicado, ¿no? En la época que... Vamos a Cuando ver, usted se enfadaba, que decía, un día me dijo a mí en la radio una barbaridad, hace años, yo digo que no quiere cantera porque venga un rico y se lo lleve. Más o menos, sintetizando, la frase fue así. Sí, no quizá fuese tanto así como que porque si viniese, no era así. Si era, no quiero cantera para que llegue un rico y se lo lleve sin pagar. Así era. Eso sí, hay que poner. O sea, que
en esta vida hay que poner, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que es que en aquella época era tan difícil, por ejemplo, que peleaban por un puesto, por ejemplo, Valerón y Yalmiña, ¿no? O sea, es que uno de los dos casi nunca jugaba, generalmente jugaba más unos que otros, pero al final estamos hablando de dos superclases, ¿no? Es decir, ¿cómo puede encontrar hueco alguien de la cantera en realidad para llegar enseguida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que poco a poco se fueron haciendo huecos y cada vez van entrando más jugadores y yo creo que cada día entrarán más. O sea, cada vez tenemos pues más jugadores internacionales en las categorías inferiores de España y poco a poco yo creo que iremos haciendo, bueno, pues la patria esa necesaria para poder alcanzar niveles muy buenos con gente de casa. De política ya no hablamos, ¿no? Usted Ni hablamos. se ha olvidado nada, ¿no? Nada, totalmente. No le vamos a ver en ninguna lista. Hay algunos que nos olvidan de mí, que es distinto, ¿no? pero sí es Digo cierto. yo que no sé por Paco qué. Vázquez ahora del Vaticano será una buena persona y digo, se habrán hecho amigos ya, ¿no? Y eso no. Ustedes sabrán, ¿no? Me encanta. Abro paréntesis, ¿eh? Tengo el privilegio de conocer a gente muy brillante. Con la rapidez mental de este señor, muy poco. Además que las caza al vuelo. José Luis Carazo, que yo sé que tienes buena relación con don Augusto. Buenas noches, presidente. Manda carazo, que decía. Hace muchos años que nos conocemos y la verdad es que siempre me ha maravillado porque es el único presidente que vive las 24 horas del día por el Depor. Yo le quisiera preguntar si usted sigue fichando a las 4 y a las 5 de la mañana a jugadores Cuando está más débil el rival, ¿no? A veces un poco más tarde, ¿eh? Y usted sigue encendiendo y apagando las luces del despacho. Pues es que ahora me están intentando cambiar los intermediarios, me están intentando cambiar los horarios. No, pero no estamos llegando a grandes Qué mala acuerdos fama y tiene. tal, así que- Yo no sé si eran alemanes, holandeses, que hubo tuvo usted un cacao. Con alemanes, ¿con qué era? Alemanes, me parece, ¿no? Sí. Aquello fue sonado, vamos, en la CNN habrían con eso, ¿no? ¿Cómo les maltrató? ¿Cómo hablaban de usted? No nos dejaba comer, no nos dejaba dormir, nos cerraba con llave. Fue el fichaje, ¿De quién era? El fichaje de Roy Mackay, que dentro de poco lo celebraremos tener de nuevo en la cabeza. Fíjate qué jugadores, ¿eh? Se peleaban, por ejemplo, por un puesto, cuando hablábamos de la cantera, se peleaban por un puesto Mackay, Tristán, Pandiani, Pauleta, es decir, de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿Qué pasó? Luque. ¿Qué pasó con lo de Mackay? ¿Cómo fue la historia? Recuerdo que fue... Ellos la contaban, hablaban de usted como un monstruo. No, se ríen lo tiene Valerón porque habrán padecido algo también en sus... No me acuerdo de Jones y de estaban y Beckenbauer, no, el otro. ¿cómo? Rummenigge. Estaban los dos, me invitaron a cenar en Madrid, ¿no? Y estaba con Branchini, que era el que servía de intérprete. Sí. Que curiosamente, ¿qué es la vida? Nos encontramos, en el restaurante con Pipi Estrada. Fíjate. Lo que faltaba. Y Terelu. Pero estaba... Y usted diciendo tierra, trágame. Estaba... Vaya peligro, porque ya... Claro, 300 periodistas. Imagínate ya. Pero estaba también... Fernández Tapias. Fíjate. Fernández Tapias... ¿Con el barco en la puerta o sin barco? Como buen vigués. Sí. Dijo, ¿qué hace un gallego con los alemanes? Ya empezó bien la cosa. Entonces, bueno, estaban empeñados en que teníamos que venderlo, pues no sé si era por 11 o 12 millones de euros. Y dicen, mira, que no va a ser, que tal. Bueno, que sí, que tiene que ser, que nosotros de esto no subimos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tal. Total, que al final éramos ¿a qué hora? 4. No era muy tarde, no era muy tarde, porque vieron que no había mucho que hacer. Entonces, éramos 4 y tuvimos que pedir 2 taxis. Ellos se iban en uno y yo me iba en otro. Entonces estábamos los 4 esperando que llegase los taxis. Y llega el primero y me dejan solo.
Y yo le digo, esto como mínimo te va a costar 1 millón más. Y le costó 2. Genial. ¿Ha pensado tirar la toalla personalmente? Digo, yo ya lo dejo, ¿o no? Hombre, en ocasiones hay veces que no es que tirases la toalla, tirabas la toalla, tirabas todo lo que tuvieses al alcance de la mano, ¿no? Pero bueno, sabes que la vida es muy dura y que desde pequeño, pues el mundo del deporte te ha enseñado que es así, que van y vienen las cosas y que nada. ¿Es usted el último, ¿no?, de los gloriosos, de los legendarios, de los clásicos? De los clásicos, sí. Yo soy el más viejo. Por ejemplo, ¿qué relación tiene usted con don Jesús Gil? Que en paz descanse. Muy buena, no, muy buena. Lo que pasa es que después teníamos vaya pinta los dos, vaya pinta en una mesa negociando. Madre mía, eso pagaba yo, ¿eh? Ya. Pagaba pay-per-view por ver. Jesús no era difícil, negociando era llevadera. Era llevadera. Es más complicado, aunque parece que no se le mueve el pelo, Miguel Ángel Gil. O sea, Sí. no sé qué, no sé qué. Y después tienes que tener cuidado. Te la mete doblada. Don Ramón Mendoza, usted tuvo que negociar algo con él, Don Ramón Mendoza era un genio. O sea, era un espectáculo el estar con él. Hombre, de fútbol, él mucho no hablaba, ¿no? Pero tenía un recorrido. Era un espectáculo. Estar con Ramón era un espectáculo, ¿no? Ruiz de Lopera. A don Manuel. Es cosa aparte, ¿no? Es muy difícil. Ese sí que es difícil negociar con él. ¿Sí? Uy, solamente negocié una vez y ya no vuelvo a negociar. ¿Quién ganó? Empate. Y digo empate porque no le fiché al que quería él. Mira, auto. Tengo encima de la mesa una oferta por Alfonso que te pueden morir. Sí, Manolo, me voy a morir, pero seguro, además. ¿Y por qué no entré? Que si no, me muero de verdad. Rafa Martín Vázquez, la última. Es difícil preguntarle después de todo lo que ya ha hablado. Perdona un segundo, Rafa. ¿Ves? Es una de las grandes penas que hemos tenido en La Coruña, ¿no? Rafa Martín Vázquez, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Daba yo un pregón en Ribeira. Salimos justo de dar el pregón de las fiestas en el mes de agosto, finales de julio, algo por el estilo. Nos fuimos a ver el partido que lo televisaban desde Oporto. Y en la primera jugada le hace una entrada brutal y Rafa rompe más o menos la triada o algo así y el gran fichaje que era la gran estrella de la temporada y una de las grandes estrellas de los fichajes de ese año en España, pues la verdad es que no lo hemos podido ver en plenitud en La Coruña. Fue una lástima y que todos lo recordamos con muchísimo cariño. Él se acuerda mucho de esta época. Sí. El primer partido de la pretemporada y el primer minuto de juego, además. O sea, fue una cosa extrañísima allí al lado, en el centro del campo, además una jugada de lo más absurda, ¿no? Pero bueno. Más lo siento yo porque venía con la intención de retirarme aquí y estar muchísimos años, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son así. Habéis comentado, ¿no? Yo creo que tuve la oportunidad de vivir un poco lo que era la persona de Augusto en un poco las negociaciones, porque conmigo, como supongo que con muchos otros, pues tuve esa sensación que luego, a verdad, no hubo forma de meterle mano y fue él el que me engañó a mí, ¿no? Me engañó a mí. Pero bueno, me dejé engañar porque la verdad que para mí fue un cambio del Real Madrid aquí. Yo venía con una ilusión, como digo, enorme, porque llegaba un equipo que estaba en plenitud, con muchísimo éxito, y estaba convencido de que podía hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso,
No tuve la suerte de triunfar deportivamente, pero tuve la suerte de triunfar personalmente, ¿no? De lo cual para mí vale, no sé si más o igual, pero muchísimo. Es una ciudad que me encanta. Y bueno, lo digo con el corazón, vengo muchísimo, me encanta y me enorgullece que el deporte esté ahora donde está, que creo que lo merece, ¿no? Y bueno, pues resumir un poco, no me quiero alargar. ¿Qué piensa en el futuro? Ya lo has preguntado tú un poco, ¿no? En el futuro inmediato del deporte para intentar estar lo más alto, aunque hoy es muy difícil por la competencia que hay, que lo hablábamos con Lotina en los postres, digamos, que han surgido una serie de equipos en la cabeza importantes. ¿Qué es lo que tendría que hacer el deporte? O sea, ¿hay posibilidades de que la cantera aporte una serie de jugadores y luego ve factible con la economía del club que realmente el deporte pueda alcanzar en los 2-3 años? Porque hay una cosa que yo creo que usted hace muy bien y es apostar por un proyecto y dar confianza a un entrenador, que yo creo que eso es un poco atípico en la mayoría de los clubes de fútbol, y yo creo que para un hombre que trabaja aquí siendo entrenador, yo creo que en ese sentido, bueno, si los resultados salen medianamente bien, ya el año pasado lo vimos, ¿no? Las dificultades que hubo en la primera vuelta, pues yo creo que tienen paciencia y en ese sentido, bueno, sin ir más lejos, el anterior entrenador que estuvo 9 temporadas o así, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo ve esa posibilidad de que el Depor pueda, por lo menos, yo creo que como ha regresado este año a Europa, pero a mí me encantaría volverlo a ver en Champions, ¿no? Sí, a mí también, ¿no? A mí también, y esperemos que sea factible, es decir, o sea, que eso lo podamos hacer. Necesitamos estar cada vez más unidos todos, pensar en que el Deportivo, pues eso, es no solamente en este momento el equipo de Coruña, sino el equipo de Galicia en general, o uno de los grandes equipos de Galicia, que eso también que haya esa forma de entender las cosas por parte de las personas que de verdad pueden ayudar, porque no todo el mundo puede ayudar en la misma manera. Por ejemplo, nosotros hemos tenido este año 2.000 socios más que el año pasado y estamos hablando de un periodo de crisis. Eso es terriblemente valorable desde el punto de vista humano, de la sociedad, del ciudadano, pero todos sabemos que eso, bueno, pues aporta muy poquita cantidad. Es más un apoyo moral que lo que representa económicamente. La economía viene derivada de otras cosas. Ojalá seamos capaces de encontrar mejor en Galicia que en el resto de España, y si no en el resto de España, y si no en el resto de Europa del mundo, pues alguien que crea en eso y que yo creo que efectivamente hay posibilidades para alcanzarlo, pero sin economía, sin posibilidades de aportaciones económicas, es muy difícil de lograr, y sería también un poco absurdo el decir, no, lo vamos a conseguir con facilidad. ¿Se puede conseguir? Sí. ¿Es factible? Sí. ¿Dificultades? Muchísimas. Don Augusto, ha sido un placer una vez más. Me encanta hablar con usted y usted lo sabe. Le deseo todo lo mejor. Gracias por estar esta noche. Y ahora me va a quedar... ¿Qué tal, señor Lotina? Bien, ¿no? Fenomenal. Bueno, tenemos muy buena relación. ¿Me han dicho que cuente unos chistes? Sí. No sé, me han dicho. Don Augusto César Lendón, un aplauso para él. El Tirachinas con José Antonio Avellán.